las imágenes. Y ahí la Geraldine nos va a grabar la clase. Así que estamos autorizando. Y bueno, quería mostrarles esto principalmente porque hay un pequeño ajuste que quiero que hagamos, que tiene que ver con el itinerario de clases, en donde eh, hoy día esencialmente nos vamos a concentrar en el siglo XX en Chile, en historia del arte chileno principalmente, para que de alguna manera la próxima clase podamos estar eh, como más situados en los acontecimientos también principalmente de la segunda mitad del siglo XX en adelante en Argentina y Brasil, ¿ya? Como para que tengamos ahí eh, no sé cómo, no es el ánimo que nos comparemos, pero sí de alguna manera podamos como situar el contexto de cómo se enseñó, cómo se ha enseñado y cómo actualmente se estudia historia del arte en el contexto chileno. Y para eso yo también les voy a presentar una visión que es súper situada desde el campo laboral en el cual yo me desempeño, que es la educación en museos, en el Museo de Arte Contemporáneo, que es un museo universitario, es un museo que pertenece a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile y por lo tanto mi práctica profesional desde la historia del arte, como yo tengo formación de historia como historiador del arte, sin embargo, como no me dedico a hacer historia del arte porque no, actualmente no hago investigación con las fuentes como de esa manera como más tradicional, de ir a las fuentes y de alguna manera desarrollar proyectos de investigación sobre trabajos de artistas que no se, o de archivo, en fin. Eh, Mi línea de trabajo está muy marcada porque el Museo de Arte Contemporáneo es un, digamos, un hito esencial dentro de la historia del arte chileno, porque ahí es donde se enseñó, se aprendió a pensar, a traducir como esto que el proyecto artístico nacional a lo largo del siglo XX. Entonces, también la visión que yo les voy a presentar de esta historia del arte chileno está muy marcada por esa lectura, ¿ya? Eso igual me parece que es interesante como poder conversar, lo que hay, pueden haber muchas historias del arte eh, en este contexto. Y además que en una hora y media siempre hace bastante como corto hacer una selección eh, de, y armar un relato respecto a eso. Así que, como dice ahí, vamos a ver esta, digamos, ruptura de las demarcaciones, como pusimos, que de alguna manera habla sobre la ruptura con la academia y cuáles fueron esas como propuestas de continuidad de esos diálogos entre academia y otros espacios como heterotópicos para pensar el arte, sobre todo después de los años 70. Hoy día yo creo que vamos a alcanzar a ver desde inicios del siglo XX hasta más o menos los años 70 para poder retomar Chile, la clase número 3 donde veamos todo el acontecimiento, el cuerpo como acontecimiento en la historia del arte en contexto de dictadura. También mi idea es que podamos trabajar después de haber visto este repertorio de imágenes, el concepto de ficción y de la importancia que tiene como un ejercicio pedagógico, ¿no? La pedagogía de la ficción en el contexto de la enseñanza del arte, ya sea en el aula o también cómo se despliega la ficción en estos espacios expositivos, como son los museos o en el fondo circuitos múltiples de arte, de artes visuales, de artes multimediales. Así que hoy día vamos a hacer este recorrido por los artistas y obras representativas del siglo XX. Eh, Vamos a ver algunas cositas esencialmente del conceptualismo y el modernismo en Brasil la próxima clase y vamos a finalizar entonces con Perfo. Eh, no sé si hay personas que no se pudieron presentar antes
de comenzar esta presentación, pero son muy bienvenidas para poder participar. No sé si hay alguien que haya quedado en el tintero que quiera contarnos algo para poder partir como oficialmente. ¿Ya? Cualquier cosa va a estar la Geraldine atendiendo las palabras y las preguntas por el chat, así que pueden interrumpir cuando ustedes deseen para poder desarrollar las preguntas. Y aquí hay unas imágenes que, como les decía Raquel, tal vez se las va a repetir porque es, digamos, como el marco referencial, el marco editorial que tiene esta sesión, que es un hito también dentro de la ciudad de Santiago. Ustedes están también en múltiples lugares. Hay personas que están en Coñaripe, ¿cierto? En Casablanca, otras personas como Rafa, que está incluso fuera de Chile. Entonces, sí, la historia del arte chileno es una historia del arte bastante como centralista, porque la institucionalidad desde donde se escribe esta historia del arte se funda en la ciudad de Santiago. Entonces, para eso los proyectos nacionales digamos, como de enseñanza artística están intrínsecamente ligados a la construcción de este palacio que hoy día lo pueden visitar de Bartolomé y que es el museo vecino del museo donde trabajo yo, que es el Museo de Arte Contemporáneo. ¿Cierto? Este palacio empieza sus construcciones en el año 1902 y se inaugura como una gran obra arquitectónica dentro de esta ciudad, ahí en el borde del río Mapocho, que había dado tantos como dolores de cabeza al centro de Santiago durante toda la colonia. Recordemos que el río Mapocho, cuando se llovía mucho, se desbordaba y las barriadas, ¿cierto? El barro llegaba hasta la Plaza de Armas, entonces siempre fue una lucha contra la naturaleza. Este punto del centro, ¿cierto? Del corazón de Santiago, del Mapocho hasta este punto, ¿cierto? Entonces, cuando se logran canalizar, cuando se logran terminar las obras de canalización del río Mapocho en 1889, ya en 1901-1902 está este gran proyecto civilizatorio, ¿cierto? Que es la construcción de un palacio de bellas artes. Entonces, pensemos que en este contexto estamos próximos a celebrar el centenario de la República. En 1910 se esperaba que el Estado como que tomara hartas medidas para celebratorias y de modernización. Entonces, dentro de este como programa de obras públicas y educativas estuvo este museo, que es un museo, como vemos aquí, de copias eh, de esculturas clásicas, porque está el modelo que se estaba mirando en ese entonces, era un modelo que estaba muy vinculado a la enseñanza y también a la hegemonía política y estética de Europa. Entonces, ¿cuál creen ustedes que era el país, el centro del mundo a principios del siglo XIX? O sea, perdón, al principio del siglo XX, entre 1900 y 1910. Estamos hablando antes de la Guerra Mundial. ¿Qué era lo que todos soñaban? La sociedad chilena aspiraba Francia, París. a Francia, París. ¿cierto? Está todo pasando Mm. en París, entonces era muy importante como que este modelo civilizatorio permitiera como instalarse dentro de la ciudad, entonces emergen esta serie de edificios republicanos que encontramos en el centro de Santiago. Tal vez las personas que vivan acá en Santiago o que hayan paseado y que recuerden, ¿cuáles otros edificios recuerdan de estos paseos aquí en el centro? Que tengan ese corte como neoclásico. ¿Se les ocurre alguno? O puede ser no en Santiago, en Biblioteca Nacional. la Yes. Biblioteca Nacional, ¿cierto? Un edificio de 1913 que también ocupa toda una manzana y también tiene estas características, ¿no? Como en donde el espacio
con estos grandes pilares, ¿cierto? Una serie como de elementos ornamentales del edificio, características propias de la distribución del espacio, está, ¿cierto? Diciendo cosas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una cosa muy interesante que tal vez habían escuchado de Michel Foucault, Foucault, tal vez lo han oído, luego lo podemos como volver a revisar, que es un pensador, ¿cierto?, francés, que está hablando como de la biopolítica, ¿cierto?, de cómo los espacios también administran la circulación de los cuerpos. En este caso, a principios del siglo XX, mirando este modelo europeo civilizatorio, se esperaba, ¿cierto?, que hubiera aquí un tipo específico de circulación, ¿cierto?, que era gente eh, más próxima a una élite, ¿cierto? Entonces, para complementar este gran repositorio de pensamiento y estético y de referencias civilizatorias en el sector del Bellas Artes, en el sector poniente está la Escuela de Bellas Artes, ¿cierto? Este es un gran proyecto que se configura en 1910 y que queda a la patada, ¿no? Como esta, después aquí donde antes había habido lodo, ¿cierto? Estábamos próximos ahí a la Chingana, cruzando el río Mapocho. Este parque viene a demarcar junto con este edificio un hito muy importante de cultura, ¿no? Entonces se alza este palacio junto con esta escuela, en donde se empieza a enseñar bajo un modelo evidentemente basado en el modelo francés, de la Academia Francesa. Entonces se enseñaban esencialmente bellas artes, para eso se enseñaba mucho, había muchas cátedras de dibujo, de pintura, escultura y también se enseñaba arquitectura. Eso dentro de este proyecto inicial. Y también ahí encontramos la lectura que un historiador del arte que escribe mucho durante la década del 60 y el 70, también los años 80, que es Antonio Romera, le llama a los cuatro grandes maestros. ¿Ya? Entonces, Pedro Lira, Alberto Valenzuela Llanos, Alfredo Valenzuela Puelma y Juan Francisco González, según la historiografía de este historiador del arte, que es Antonio Romera, que escribía en el Mercurio, principalmente en los años 70 y 80, instala esta idea de los grandes maestros, ¿cierto? Que son como estos pintores que, por una parte, tienen la misión, de alguna forma, de enseñar, educar el gusto chileno, ¿cierto? Esta nación que está recién cumpliendo un centenario de vida, tenemos que seguir educando para que como que quede muy claro hacia dónde tiene que encaminarse el proyecto, ¿no? Entonces, están estos maestros que, bueno, hay hartas lecturas actualmente, seguramente han escuchado hablar de las curadurías que ha hecho el Museo Nacional de Bellas Artes los últimos, tal vez, 10 años, de la mano de Gloria Cortés, que es una historiadora del arte chilena, que ha puesto en tensión una serie de elementos de cómo hemos llamado también a estos artistas que se han ido inscribiendo dentro de la historiografía chilena. Entonces, claro, si vamos como a este modelo donde están los grandes maestros y la Escuela de Bellas Artes en donde están los estudiantes mirando todo el tiempo a estos grandes maestros, como que, bueno, no había mucho espacio para otros circuitos más alternativos en donde realmente se pudiera desarrollar espacios más vanguardistas. Pensemos, pensemos en estas fechas, ¿no? En los años 20. Varios de ustedes como seguramente ya manejan como eh, algunos ismos, algunas vanguardias que están ocurriendo esencialmente en Europa. ¿Cuáles vanguardias ustedes conocen que en los años
1910 hasta 1930 están llevándola en Europa. Los famosos ismos. ¿Qué eran esas vanguardias? Yo sé que saben. Las vanguardias históricas. ¿Cuáles son las vanguardias históricas? Ahí está poniendo alguna. Ajá. Mariluz, dale. Sí. Surrealismo, ¿Cuáles eran? ¿Te acuerdas de dadaísmo, cubismo, guillermo, sí. Sí, sí, Expresionismo, expresionismo, sí. expresionismo? surrealismo, Claro, Dada. surrealismo que es un poquito posterior, ¿no? Porque sobre todo el surrealismo entre los 30 para adelante hasta como los 50 tiene su época de gloria, ¿no? Eh, el dadaísmo, que ahora por tiempo no lo pusimos, pero el dadaísmo estaban re locos, ¿no? Como que estaban en un contexto de guerra, entre guerras. Pensemos que el dadaísmo es una vanguardia histórica que empieza en los años 1914, ¿cierto? Junto con la Primera Guerra Mundial. Entonces, de alguna manera, las vanguardias vienen a responder una sensación como de desplome, ¿no? Como de caída de mundo, de pérdida de mundo. Por lo tanto, los lenguajes que se habían estado desarrollando, tales como el impresionismo, el posimpresionismo, eh, en Europa, donde los pintores salían a pintar al Sena. Sí. O sea, eso no era posible, ¿no? Entonces, como que las vanguardias responden a esa coyuntura muy particular de las grandes guerras. Eh, pero al otro lado del mundo, nosotros acá estamos en 1910 eh, celebrando el centenario. Entonces estábamos como iniciando un proyecto de formación artística, ¿cierto? En Europa ya estaban muy desarrollados los modelos académicos de formación, las escuelas de pintores, imagínense como desde la Edad Media, ¿cierto? Desde el Renacimiento habían tenido grandes maestros. Nuestros grandes maestros dentro de la historiografía local, si uno quiere, lo sitúa acá, ¿no? Como propiamente, pintores propiamente chilenos, que previo a esto, no los quise poner porque si no nos íbamos a ir muy, muy atrás, teníamos como pintores que eran franceses, ¿cierto? Estos son como grandes maestros chilenos de la pintura chilena. Entonces están traduciendo problemas pictóricos, están traduciendo problemas locales. Sí, ¿alguien quería mencionar algo? Em, Ya, entonces como que es muy difícil, por eso me voy tal vez un poco muy atrás, hablando de los grandes maestros, porque eh, es complejo hablar de vanguardias en Chile eh, sin mirar como lo que estaba ocurriendo en las vanguardias en el mundo, porque las vanguardias históricas están desarrollándose. Ah, esta es la pregunta. ¿Por qué no fuimos tan atrás? Oye, ustedes me dijeron que íbamos a ver arte contemporáneo. Eh, pero claro, tenemos como algunos pequeños antecedentes, yo lo puse ahí como algunas notas, tenemos la colonia tolstoyana, que no sé si han escuchado hablar de este primer movimiento, que es un movimiento literario más que nada, en donde los artistas, entre ellos Ortiz de Zárate, que lo vamos a ver ahora, que participó de otros movimientos como de revuelta interna dentro de la academia, se van a unos terrenos en el campo eh, inician proyectos como de autogestión, como alternativos a la academia que todavía ni siquiera existía, ¿no? Y tenemos el grupo de los 10 que fueron como, se llama los 10 porque eran 10, 10 primero 10 escritores principalmente, y entre medio también los pintores. Entendamos que también los pintores y los escritores en esta época también trabajaban muy colaborativamente, y de hecho aquí en Santiago uno va llegando a la Alameda y por calle Tarapacá con Santa Rosa encontramos la Casa de los 10, que es como una propiedad en donde el grupo de los 10 empezó a desarrollar algunos proyectos como
alternativos a la academia, en donde eran otros circuitos mucho más bohemios, ¿cierto? En donde compartían más allá como de esta formación tan estricta dentro de la academia. Entonces, algunos antecedentes previos, algunos antecedentes dentro de los primeros 20 años del siglo XX, pero el peso de los grandes maestros fue una cosa como bastante difícil de quitarse dentro de la historiografía chilena. Incluso como que si vamos a los textos de historia del arte chileno, historia de la pintura chilena, los historiadores del arte siempre le dedican un capítulo bastante importante a los maestros. Eh, entonces, por ejemplo, partamos con Pedro Lira, que tiene esta pintura que no sé si dónde más la han visto. ¿Les suena En el como de Bellas leer? Artes está, en Bellas Artes, en el museo. Y en los libros de historia. Los libros. Museo de Historia Nacional. Estuvo en el Museo de Bellas Artes al principio, pero actualmente está en el Museo de Historia Nacional. ¿Ya? Y como decía ahí Pamela, están los libros de historia y también ha estado en altos billetes. Me imagino que, no sé si ustedes conocieron los billetes de 500 pesos, pero Ujú. también habían otros billetes, no me acuerdo cuántos escudos, pero esta pintura estuvo, si ustedes quieren hacer un ejercicio de cultura visual, un ejercicio de qué esta pintura, cuáles son como las fronteras, ¿cierto? Como del uso de imagen, más allá de la historia del arte, son infinitos, ¿no? Porque de alguna manera construyó una verdad histórica, ¿cierto? Construyó supuestos históricos esta pintura, que es de 1898, pero que se masificó de una manera muy extraordinaria dentro del contexto chileno. Entonces, solo para mostrarles un ejercicio que realiza una historiadora del arte chilena, em, que, em, que es ay, no puse su nombre, la Josefina de la Maza. Yo les puedo mandar el texto en donde ella analiza, es un ensayo brevísimo sobre lo poco que se ha estudiado esta pintura dentro de la historia del arte. Entonces uno dice como, ah, sí, claro, la Fundación de Santiago, ¿no? El Pedro Lira. Y donde ella hace un análisis como, dice como, esta imagen la hemos visto tanto, pero como que la hemos estudiado tan poco. Entonces ahí hay una clave y una cosa interesante dentro de este repertorio de imágenes que llamamos historia del arte, que tanto sabemos de estas imágenes tan icónicas. Entonces, este ejercicio que realiza la Josefina de la Maza es muy interesante porque cuestiona que este personaje de blanco sea del clero, del equipo de cleros que acompañaba a Pedro Valdivia durante como este hito fundacional de subirse arriba del cerro y señalar como los terrenos donde se va a distribuir la ciudad con determinados hitos. Dice, no, ella Medio Suárez. no es él, es ella, ¿cierto? Mm. Entonces, aquí claro, aquí ella propone como analizar la efigie de Inés de Suárez que Pedro Lira no supo cómo resolver en términos de género femenino y género pictórico. Estamos hablando de que esta es una pintura del género histórico, eh, pero que lo que hace esta historiadora actual, esta historiadora del arte chileno, eh, dice como, bueno, tenemos que también como aprender a leer um, las pinturas en otros términos también, en otras líneas, tales como, por ejemplo, darle una lectura de género. Y se pregunta ella, ¿por qué entonces no puso? ¿Por qué tuvo que esconderla de esa manera? ¿Cuáles son las decisiones? Entonces hay cosas interesantes que uno siempre puede volver en torno a estas como pinturas que uno dice como, oh, ya de nuevo, tengo que ver el plan de estudio, en el currículum escolar dice que hay que ver pintura de género.
bueno, sí podemos ver como a los grandes maestros, son preciosas sus obras, son increíbles, y lo interesante del ejercicio que uno puede hacer en términos ejercicios pedagógicos es volver a leer las imágenes desde como los estudios que hacen historiadores del arte contemporáneo. Entonces ella dice que seguramente que debido a la escasa o más bien poco conocida producción de pintura de historia en el contexto chileno, esto ha contribuido a la falta de atención, puesto que Abuelo de Pájaro pareciera no haber nada más con qué comparar la obra. Entonces, lo que yo en verdad les quería problematizar en esta sesión es como que cómo analizamos, cómo vemos imágenes, cómo hacemos estos análisis iconográficos, como, em, y aquí hay otro caso que es otro de los cuatro grandes maestros que encuentro súper interesante, que es el Juan Francisco González, que es uno de los últimos cuatro, que agarra todo este post-impresionismo cesaniano y le da una traducción al color local, ¿cierto? Por eso es lo que se destaca la presencia de Juan Francisco González, que también es becado, entendamos que todos estos artistas van a estudiar a Europa, van a estudiar a París, son becados en distintas instancias, y lo que trae Juan Francisco González, que por cierto también había participado de la colonia tolstoyana, estaba metido con este grupo de loquillos, ¿cierto? De poetas y literatos, ¿cierto? Que chasconeaban un poco la producción académica. Eh, Francisco González está un poco más allá, ¿no? Está un poco más permeable su propia práctica pictórica a otros atisbos de renovación, ¿cierto? De renovación de lenguajes. Entonces, por eso vemos esta pintura, después de sus viajes por Europa, Juan Francisco González va a los pueblos a hacer esa traducción del color local, que es lo que lo caracteriza. Y qué es lo que caracteriza como este periodo de pintura, ¿no? ¿Alguien le gustaría leer este textito? Mari, ¿qué tienes ahí el micrófono abierto? ¿Lo puedes leer? Mariluz. Ya. En la pintura de González hay mucho aire vernacular, algo sutil que es chileno. Lo autóctono no consiste en el indumento, en el llamado color local. Vive en algo que apenas es discernible y que es misterioso. En una cosa crasa, entrañable, que parece tradicional y a la vez innovadora. Unidad de estilo, pero indeciso, incierto, que proviene del hecho de que la obra de Juan Francisco González pertenece a una época fronteriza. Llamo así a los periodos en los cuales se produce la atracción de ideales distintos. Gracias, Marilu. Oye, ¿se entiende algo de esa crítica de arte o no? ¿Qué opinan de esos textos? Poco amable el texto, muy complejo, se complejiza más, en vez de hablar de la paleta, es como muy específico. Si queremos incluir a la gente en el acceso a la información. ¿Cierto? Yo también estoy de acuerdo contigo, Pame. Pasa que también la complejidad de acercarse a la historia del arte chileno también tiene que ver con esta forma de escritura de historia del arte que algunos como historiadores como Antonio Romera, que de hecho gran parte de su trabajo como historiador del arte se desarrolla dice Mercurio, dice, debe ser Mercurio. Es en periódicos, ¿cierto? En columnas, en críticas de arte. Entonces tiene como esta forma, ¿cierto?, de referirse a las obras un poco como melosa, no sé cómo explicarla bien, ¿no? Entonces era un poco complicado acercarse como también a los textos de historia del arte. Pero veamos, por ejemplo, cómo se refiere Juan Francisco a su propia obra. ¿Quién puede ir ahora? Pame, si quieres, puedes leer.
Creo en la historia del arte, solo vale la intención, el impulso, lo por hacer. Siempre es mejor el boceto del cuadro, siempre mejor el boceto que el cuadro terminado. El bosquejo que están ay, que están el ardor, la pasión, el amor, la volcatura íntima del individuo. El cuadro concluido está en la academia, en la retórica, lo que está amasado. Ya, gracias, Pamé. Bueno, aquí él es como más claro, ¿no? Como un Mm. poco más claro y él se está refiriendo a su propia obra y ahí como que nos entendimos de una como cuál es lo interesante que él le parece de su propio trabajo, ¿no? El Que ejercicio de el, hacer el ejer- arte. Mm. Sí. el ejercicio ven pasiones en esto, ¿no? Como Sí. hay un Es impulso, como- ¿cierto? Y también aparece como que esta obra no terminada, que es el gran tema, ¿cierto? El gran problema que plantean los impresionistas, que sacan el bastidor al patio, que sacan el bastidor a los campos. el aire eh, libre. y van y hacen el plein air, ¿cierto? Ujú. Van con su bastidorcito, su paleta de colores y van a hacer esta traducción de tonos, de, ¿cierto? De tonalidades, del tiempo, del propio tiempo, ¿cierto? Un ejercicio como que está muy en relación a lo que después se desarrolla en la fotografía. Entonces, bueno, como para seguir avanzando, frente a qué se revelan los artistas de mediados ya del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, están los que quieren ser modernos, ¿no? Los que necesitan como repensar la modernidad, y ahí llega este grupo, el grupo Montparnasse, eh, que es un grupo de pintores. Entre ellos está Luis Vargas Rosas, que fue director del Museo de Bellas Artes, Enriqueta Petit, Julio Ortiz de Zárate, su hermano, Manuel Ortiz de Zárate, que estos cabros como que carretearon con Picasso, ¿cierto? Se van a Europa y van a carretear con los vanguardistas que están como... Eh, ¿cierto? Como en la máxima experimentalidad en Europa, están ahí Julio y Manuel Ortiz. Conocen a Marcel Duchamp, qué sé yo. Entonces, como que este grupo de artistas que está viajando, aprendiendo historia del arte en Europa, vienen con un ímpetu de renovación muy importante en la academia. Entonces, ellos ven una retrospectiva en la Bienal de Venecia de Paul Cézanne y dicen como hay que pintar así, ¿cierto? Entonces, quería preguntarles como qué tanto conocen, qué saben de Paul Cézanne, y como por qué piensan que están, como que uno siempre habla de Paul Cézanne, qué sabemos de él, que hay un torpeo. ¿Cómo aborda Bueno, los planos, sí, el cuerpo? ¿Cómo lo aborda la construcción sí. del personaje? Ujú. ¿Y cómo está esa construcción del cuerpo de los personajes? Fundamentalmente la geometrización de la composición, digamos. O sea, creo que eso es la forma, digamos, de innovar, que ingresa las líneas en la composición y, y una forma de primero componer geometrizando y después de allí empezar a trabajar en la pintura. Ujú. Exactamente, entonces como que este brazo no es proporcional, no es un brazo como bien hecho, como en la academia le responderían, ¿no? Entonces esto como que era considerado un arte feo, porque está desproporcionado. Entonces, Claro, no es estético, no es eh, como la estética tradicional, como debería quedar bonito, Ujú. armadito, la musculatura, la visión como más romana. Claro, y no la exacta proporción, la proporción de los cuerpos, por ejemplo, que no sea la proporción que existe o sea, que marque el Renacimiento y que era una, digamos, una formalidad que había que cumplir al pintar un cuerpo.
pero aquí la rompe. Exactamente, rompe el cuadro ventana, ¿no? Entonces, como que estos artistas que están muy inspirados por Paul Cézanne empiezan a traer esas ideas como de la proporcionalidad, no solamente en los cuerpos, sino que en las proporciones del paisaje. Entonces empieza a aparecer la línea, vemos acá, como la luz, sí, es importante la luz, pero como que estos pintores post-impresionistas como que de alguna manera quieren superar el tema de la luz. El tema de ella ya no es solo la luz, sino que es eh, la forma y el propio cuadro como un problema. Entonces aquí vemos cómo estos distintos integrantes del grupo Montparnasse empiezan a desarrollar la geometrización del paisaje, entonces empieza a aparecer una paleta cada vez más suelta, junto con siempre la traducción del color local, en este caso isla de Maipo, ¿cierto? Hay una selección cromática eh, muy particular, ¿cierto? Y en este caso, el- la máxima de, de Paul Cézanne, que es traducida en este caso por Julio Ortiz de Zárate, que dice, el trazo más simple del natural está compuesta de infinidad de cilindros, esferas, conos, cubos, pirámides, que es de alguna manera esta traducción de lo que dice Paul Cézanne, que es toda la realidad está construida por conos, esferas, ¿cierto? Y cubos. Así que estos artistas que están todos becados, ¿cierto? Aquí tenemos también a José Perotti, que también es muy interesante de este grupo de Montparnasse porque él con estos viajes a Europa también se empieza a relacionar de una manera diferente con las artes aplicadas. Él antes de irse empieza a hacer, o sea, cuando vuelve es director de la Escuela de Artes Aplicadas hasta la década del 50, entonces vemos que él ya empieza a trabajar la escultura, el modelado, eh, con el grabado y el dibujo, desde también como desde otras perspectivas, haciendo una traducción más latinoamericana, más latinoamericanista de todas estas ideas que van a recolectar a Europa. Eh, entonces vemos que los personajes, sobre todo en el grabado, lo vamos a ver más adelante, siempre aparecen como los trabajadores con las manos y los pies un poco más grandes, ¿cierto? Como que esas proporcionalidades que veíamos como transformadas, trastocadas en las pinturas de Cézanne, luego se adaptan también para la representación con sentido. De estos artistas que quieren ya pronto empezar a tocar eh, ya temáticas locales, po. Lo mismo el Salón del 28, ¿cierto? El clásico, Camilo Mori, ¿cierto? Isidora tiene una pregunta. Sí, Catherine, una pregunta, pero ya no estamos en el post-impresionismo. Sí, O sea, estamos. de Perotti, por ejemplo. Ellos están, sí, él también es pintor y también está como en el postimpresionismo, solo que Ah, la deriva, todo ujú. esto es postimpresionismo. Dale, perfecto, ya, muchas gracias. Sí, o sea, es una forma de llamarlo porque de alguna manera están pensando el Cézanne de fines de 1800, lo están traduciendo a una pintura local. Entonces, como, claro, esta academia chilena es bastante tímida como para tomar saltos. Entonces, por ejemplo, ya estas pinturas, Ujú, pensemos que las pinturas de los grandes maestros eran de este tipo de corte, ¿no? Como muy realista, el paisaje igual era considerado una temática menor, ¿cierto? Igual que las naturalezas muertas no eran como consideradas eh, como obras que debieran como prestársele demasiada atención, porque históricamente el género de bodegón o de naturaleza muerta era un género para estudiar los efectos de la luz sobre los objetos. Entonces empieza a pasar que con el postimpresionismo y los efectos de la Cézanne-manía, eh, es que ya todos empiezan a pintar naturalezas muertas como una temática central, ¿cierto? Porque está ahí
la cotidianidad, y ya nadie está pintando al rey. Nadie está pintando, ¿por qué los pintores no están pintando como digamos, como a los hijos del señor de la nobleza, ¿cierto? A los grandes aristócratas, ¿cierto? La pintura de alguna manera empieza como a encontrar autonomía, eh, autonomía en su propio sentido. Entonces empieza a encontrar un lenguaje para sí mismo, no busca como ser el cuadro de la ventana hacia el mundo, sino que también explorar otros mundos que son de ficción. Entonces, esta también, que es una súper clásica, el Camilo Mori, vemos que, por ejemplo, aquí está retratando a Enriqueta Petit, que era la esposa de Pedro, de Luis Rosas, ay, de Luis Vargas Rosas. Entonces, aquí hay un retrato de la Enriqueta Petit, y vemos cuáles los elementos como que más le interesan al pintor, ¿cierto? Es una escena en donde no están los detalles de la mujer, sino que como, son temáticas más generales, ¿no? Y donde el color cada vez es más plano. Entonces, ya ni siquiera hay como un tema solo de proporcionalidad, sino que empieza a aparecer como, es mucho más de ilustración, como la pintura del el color plano, versus como esta técnica, que era la técnica académica de aprender y hacer óleo, ¿no? Que es como a través de muchas capas, ¿cierto? De que aparezca como el cuerpo, que aparezca la carne, ¿cierto? A través de un efecto de, de la pintura que está hecha como lentamente por capas. En cambio estos empiezan a aparecer cada vez más la línea y la abstracción. Entonces, que aquí no haya movimiento, ¿cierto? No haya carne en ese cuerpo, hace que aparezcan otros elementos, ¿cierto? Como color plano. Mariluz, ¿quieres intervenir? No, lo que pienso es que aquí está como apareciendo el expresionismo, yo creo, por el tipo, digamos, de esto, de dejar los detalles, por los colores, por la forma como se hace la pintura. O sea, yo creo que no sé si estoy equivocada o no, pero pienso que hay como también una influencia que está llegando a Chile de los expresionistas. Exactamente, sí. Pasa que el expresionismo en Europa se da de una manera como bien a través de movimientos. Entonces están el Die Bruck en Alemania, ¿cierto? Hay de alguna manera piños, grupos, agrupaciones de artistas que se organizan en torno a los lenguajes de la vanguardia, y eso le da origen a los movimientos de vanguardia, con grupos organizados. Aquí pasa que no se da en Chile como un movimiento específico de vanguardia, sino que los artistas empiezan a experimentar y explorar como un poquito de esta soltura que me entrega el expresionismo, los modernismos. Entonces, eso es como, cuando hablamos de modernismos, nos vamos a referir a eso en realidad. ¿Ya? Que es un concepto que define bastante general lo que ocurre, al menos en Chile y en varias como regiones de Latinoamérica, con las vanguardias, que es una observación, ¿cierto? Esta idea como de yo soy becario, voy a donde están ocurriendo las vanguardias, están emergiendo estos problemas pictóricos, estos problemas artísticos, y yo me los llevo para la casa, ¿cierto? Entonces, estos artistas como traen estos problemas a Latinoamérica, en este caso estos artistas traen el grupo Montparnasse, estas influencias del expresionismo y del postimpresionismo, del fobismo. Muchos de ellos eran como, se juntaban, ¿cierto?, con artistas fobistas, ¿cierto?, en donde también era una traducción expresionista, pero desde como el color, la intensidad del color, el color vibrante, eh, y empiezan a explorar cosas. Entonces, como que no se adscriben a un movimiento en particular, no generan manifiestos sobre como un movimiento en particular, sino que dicen como, en el caso de Montparnasse, como
somos el grupo de Montparnasse, como queremos la renovación de los lenguajes de la academia. Eh, y se agrupan en torno a eso, sin embargo, como que no publican, por ejemplo, manifiestos como uno lo acostumbra a ver en el futurismo, ¿cierto? Donde hay una publicación que se distribuye con los fines de dar a conocer las ideas del grupo, sino que es más bien una militancia al interior de la propia academia, ¿cierto? Esto no se ha salido todavía de la academia. Entonces, aquí hay un pequeño resumen de algunos como acontecimientos que tienen que ver con el contexto en donde estos artistas estaban aprendiendo y también desarrollando su obra. Era un circuito bastante pequeño, en verdad. Pensemos que como eh, gran parte de estos problemas como giraban en la Escuela de Bellas Artes, la escuela se cierra para que, en el contexto del gobierno de Carlos Ibáñez del Campo, y él manda becados a un montón de artistas a Europa para que puedan ir a buscar esa renovación. Y ahí muchos de estos artistas traen ideas sobre la importancia de las artes aplicadas. Un ejemplo súper concreto, el grabado y toda la complejidad del lenguaje del grabado empieza a desarrollarse recién después de estos viajes, ¿cierto? Entonces empieza, sin embargo, igual era considerado una disciplina menor, así que de momento en los 30 hasta los 50 es una disciplina que está muy, ¿cierto? Como causada a las artes aplicadas. Entonces, que era un arte que no eran las bellas artes, ¿cierto? Que era el arte superior. Entonces, hay una fricción, pero que los propios artistas están todo el rato como explorando dentro de las... Sí, por lo menos, disculpen, aquí en México se habla mucho de Posada, que Posada como que fue un grande del grabado aquí en México. Y justamente en ese tiempo, cuando él hacía grabado, no era considerado un artista, era considerado un impresor, un grabador que hacía revistas, hacía encargos, ¿no? Y paralelo a eso, él iba haciendo su obra, ¿no? Que era una obra muy contestataria, pero sí, como dices tú, en ese tiempo los grabadores no eran considerados artistas, eran considerados solamente impresores y hacedores de pedidos, ¿no? Exactamente. Sí, eso vamos a Un ver que oficio más que un artista. Como un oficio, justamente. exactamente. Así que frente a todas esas fricciones, esto aquí ya después de este de grupo rectángulo, uno si quiere puede considerarlo uno de los primeros como grupos organizados que ya empieza como a posicionarse frente a ciertos lenguajes, ¿cierto? Como generar postura frente a ciertas cosas. Luego a continuación vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con el grabado ya con Eduardo Martínez Bonatti, como ya en la década de los 60 recién empieza como a tomar fuerza el grabado con ya cuando una vez la escuela le hace espacio como a la enseñanza del grabado como una disciplina artística. Entonces estas como cambios estructurales a nivel institucional que yo les mencionaba acá, claro que tenían que ver como con el nivel de circulación que tenían cierto tipo de producción artística. Es como cuando uno hace un libro y yo hago un libro como autopublicado, que mi libro puede ser muy bacán, como puede tener ideas muy interesantes, pero si el tiraje de mi edición, de mi editorialidad, tiene poco alcance, mis ideas como que no van a llegar, no me va a poder leer como tal vez otro colega en Colombia o en México, ¿cierto? Porque falta como, digamos, tiraje editorial. Entonces tampoco hay mucho espacio para darle cabida a esa circulación. Entonces, por eso es tan importante, a mi juicio, pienso yo, como pensar en los procesos institucionales que van acompañando los movimientos artísticos en el caso de Chile. Eh, Porque la producción artística está muy vinculada a la institucionalidad. Entonces, todo esto, por ejemplo, el grupo Rectángulo también se arma dentro de la Escuela de Bellas Artes.
y también son como artistas que fueron becados y que se van a estudiar a Europa y encuentran como oh, lo que está pasando en Europa, como el arte abstracto. Eh, y empieza porque son artistas que ya estudiaron el cubismo y que de alguna manera están superando el cubismo, como aquí nosotros estábamos viendo en el grupo Montparnasse, estos cabros están todo el rato como dialogando no solo con el expresionismo, sino que full cubista, están dialogando con los artistas del cubismo en Europa porque está ahí, de ahí como que se radicaliza la geometrización de las formas, ¿cierto? Que era lo que de alguna manera estábamos aquí hablando con el caso de la viajera de Camilo Mori, que es la geometrización. Entonces esta tendencia a la geometrización se radicaliza en este grupo de artistas que ya, por ejemplo, empiezan a configurarse con manifiesto. Entonces este es uno de los primeros colectivos artísticos que empiezan a trabajar una ética, una filosofía detrás de esta estética del cuadro. Eh, entonces ellos decían, el arte debe ser un arte de ideas. Entonces sacamos todo lo anecdótico de la pintura, ¿cierto? Y vamos a trabajar composición propiamente tal. Y entre estos artistas como Gustavo Poblete, Ramón Vergara Gres, Matilde Pérez, Elsa Bolívar, Jimena Cristi, Maruja Pinedo y Uwe Grumman, eh, ahí empiezan a configurar este trabajo que Antonio Romera, nuestro querido crítico de arte que ya hemos hablado, él sitúa como dos momentos, ¿no? Que está una fase como que están full en la abstracción, trabajando planos y haciendo construcciones con distintas formas geométricas, y luego ya una más cinética, que tiene que ver con el op art, si uno quiere, si uno quiere conectarlo con las tendencias internacionales. Entonces, este caso de Gustavo Poblete, encuentro que es súper interesante. ¿Sí? Es súper interesante este caso de Gustavo Poblete porque hay un estudio de las formas geométricas locales, eh, donde sí, como claro, él tiene todas estas influencias del constructivismo y como de todo este arte abstracto geométrico de digamos, como de los circuitos internacionales, pero dice como, bueno, voy a ir a estudiar cuáles son como los antecedentes locales de este ejercicio de abstracción geométrica y va a estudiar a los pueblos originarios. Entonces aquí se encuentra o sea, como que explora el imaginario diaguita en esta estructura geométrica. O aquí también, como Ramón Vergara Gres, que está haciendo cita, ¿cierto? Haciendo eco del trabajo de el Boogie Woogie, por ejemplo, de Piet Mondrian. Entonces, todos estos referentes son traducidos y trabajados por estos artistas locales. Y una de sus máximas representantes es Matilde Pérez, que aprovecho de recomendarles un trabajo que lo voy a anotar aquí para hacerles llegar un cuaderno educativo. No sé si lo conocen. Es un cuaderno del ministerio, muy lindo. Si lo pueden buscar ahí, googlear ahora, espectacular. Una publicación digital que sacaron del Ministerio de la Cultura, de la Educación, sobre Matilde Pérez, eh, y que pone en valor esta gran trayectoria de este artista inmensa y que trabajó en espacio público, ¿cierto? Ella lleva el trabajo de arte óptico, ¿cierto? El arte cinético hacia la escultura, lo lleva hacia el mural, hacia el espacio público y tiene una trayectoria como realmente como, muy preciosa y muy interesante para hacer cruces con matemáticas, como para hacer proyectos interdisciplinares, es un artista para que la puedan revisar y profundizar. Así que yo no lo voy a hacer acá porque está esa publicación que es muy bonita, que la pueden encontrar en internet, y yo se las puedo hacer llegar a través de Gerard. ¿Ya? Otro caso, también de mirada a los lenguajes más locales, está este tapiz de la Paulina Bruñoli.
una obra ya también de fines de los 60, donde también vemos que ya este arte óptico, este arte geométrico, estos planteamientos que había desarrollado el grupo Rectángulo empiezan a ser tomados después por estas otras artistas y lo trabajan ya en otros medios, no solamente en el cuadro. Rafa, ¿quieres leer este texto? Este textil nos invita a repensar el textil como una manifestación que se encuentra a medio camino, sobre todo la producida en Chile durante la primera mitad del siglo XX hasta fines de la década del 60, entre el arte, las artes aplicadas, el diseño y la artesanía. Bueno, gracias, Rafa. Josefina Lamasa, súper interesante ella como historiadora del arte. Un montón de artículos sobre todos estos artistas y también de las vueltas, como de las torceduras que van realizando los distintos como movimientos que se responden entre sí. El caso, por ejemplo, del grupo Signo es súper emblemático de cómo le responde al grupo Rectángulo. No sé si conocen a integrantes o si conocen el trabajo de estos artistas eh, que trabajaron juntos entre el 61 y el 67 fundamentalmente. ¿Les suena? ¿Habían escuchado? No, para nada. ¿En serio? Sí, no. Ya, y... Hola, ¿Sí? ahora por fin me pude comunicar porque estuve todo el rato con el computador súper pegado. Solo mencionar, bueno, a la Gracia Barrio y a Balme y luego toda su descendencia, bueno, la Concepción y las nietas de ellos, súper importante en el desarrollo también de la pintura chilena contemporánea, siento yo. Uh-huh. Sí. Gracias, Jime. Buenas, Jime. ¿Cómo estás? Bueno, ahí pasemos a revisar quiénes son estos personajes entonces, porque fue súper interesante lo que ocurre en este diálogo entre los geométricos, que son como los lógicos, ¿cierto? Que son los funcionalistas, que están pensando la pintura desde una matriz súper lógica. eh, Frente a los informalistas, ¿cierto? Que traducen la pintura como gesto, la pintura como materialidad, entonces llevan un poco más allá esta idea de la mancha y la llevan un poco al extremo. En varios países de Latinoamérica se desarrolla el informalismo que también está conversando bastante con eh, lo que en el norte está haciendo Jackson Pollock. Eh, Seguro les suena Jackson, el Jackson, que agarraba los tarros de pintura, se colgaba, ¿cierto? Y hacía una serie como de composiciones con las abrazaduras de la pintura. O un tal Yves Klein que después pintaba a la chiquilla de color azul, patentó el color azul además y marcaba con los cuerpos de estas chicas sobre los lienzos. Rafa, Eso era el action painting, ¿no? exacto. El action painting que está, mientras el norte está en eso, la pintura de acción es tomada como un referente, pero con una traducción bien latinoamericana que suele ser un poco más política. Esos diálogos entre norte y sur los vamos a ver bastante, porque hasta al menos ya entrada esta época, sobre todo en los 60 en adelante, el arte empieza como a aparecer como mucho más políticamente situado, posicionado frente a esta configuración de circuitos artísticos que había cambiado en el norte, ¿cierto? Porque ya no era el núcleo en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, el núcleo no es, eh, no es Europa, no es París. París se destruyó.
¿cierto? A Europa le cayeron bombas. Entonces todos estos artistas migran a Estados Unidos y por eso No, vemos que es Jackson Pollock uno de los referentes como que están mirando. Entonces los artistas ya no están viajando a Europa, sino que están viajando a Nueva York. ¿Sí, Mariluz? sí. Eh, bueno, yo creo, o sea, yo creo que se ve clara y, digamos, esta influencia digamos, en esa época, y fundamentalmente veo que también en Europa se está dando esta discusión entre la pintura que basa en la razón, en la racionalidad, digamos, con la pintura que es más, eh, como que es más informal, que surge así. O sea, yo creo que es un fenómeno que se empieza a dar en Chile y que creo que esta misma pintura como que permite ir que vaya ingresando ya temas más políticos, por lo menos como que se ve en este de Gracia Barro, que hay un cuerpo que se ve roto, o sea, hay como algo que nos hace pensar, digamos. Ujú. Pero igual Exactamente. siento que sí está como muy influenciado por el expresionismo, ¿no? Por el expresionismo de los expresionistas alemanes, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, porque por eso es el gesto. Claro. O sea, por eso estos pintores, por ejemplo, Gracia pinta con un pincel grueso, no, Ujú. no, no pintan, Pinta talla. Ujú. pintan con un pincelito ni por capas, sino que están pintando todo el tiempo con casi con brochas, entonces poco a poco el cuadro empieza se le empieza a perder el miedo a la superficie del cuadro. Entonces, esto, por ejemplo, es una obra un poco más temprana, en donde está explorando el color todavía de una manera muy gestual, muy expresiva, pero si nos fijamos, siempre aparecen los cuerpos, ¿no? ¿Quién va? ¿Quién quiere leer? Hugo, por favor. Mi inspiración siempre ha sido un testimonio de la vida. Desde chica, mis garabatos eran figuras humanas. Aunque dibujara con un clavo en una muralla de adobe, era una figura humana. El hombre ha sido el centro de mi obra. Y me gusta pintar multitudes. Me gusta la gente. Yo le tengo cariño a mis semejantes. Para mí es lo capital. Gracias, Barrios. Gracias, Hugo, por tu lectura parsimonónica. Eh, y sí, vemos como también la diferencia de cómo está hablando los artistas de su propio trabajo frente a esta historia del arte como que es más melosa y que es como más, como está más vinculada a al Mercurio, ¿no? Son como más son un poco más tradicionales a la hora de referirse al arte, como una cosa así como que está fuera de este mundo, ¿cierto? Que es como de autoexpresión solamente, pero lo interesante de esta expresividad que empieza a aparecer en los cuadros es que no están hablando solamente del mundo interior del artista, que es como el paradigma del arte expresionista eh, para algunos, ¿no? Que es como, no, voy a hablar, este arte es expresionista porque yo me permito expresar, sino que es un expresionismo muy político que está permitiendo hablar a través de la violencia del gesto pictórico, de una violencia política como muy contextualizada. En este caso vemos, por ejemplo, el trabajo de esta pintura, La Pobladora, en donde ya empieza a aparecer como si fuera una fotocopia, ¿no? Pero en este caso como pintura. Entonces, como esos Ujú. lenguajes como de los negros reventados, ¿cierto? Empieza a aparecer el uso de la pintura industrial. Vemos que esta pintura tiene látex, no tiene solamente óleo. Y los grandes formatos, ¿no? Esta es una pintura muy emblemática que se hace a propósito de la muestra América, no invoco tu nombre en vano, que es un verso de Pablo Neruda, que congrega a muchos artistas para venir a dialogar. Este es un tríptico, esta es la otra parte del cuadro. La tercera creo que está como desaparecida, ha costado mucho pillarla, está en Cuba, esta otra, pero esto era un tríptico originalmente.
Entonces, bueno, aquí se explica como que el contexto de estas grandes obras, ¿no? De estas pinturas como a propósito del canto general. Y bueno, aquí quiero pasar rápidamente antes de poder cerrar al menos los 4 integrantes del grupo Signo, que en este caso vemos a Eduardo Martínez Bonatti. Esta es una pintura muy emblemática que ganó un concurso en el año 66, pero en realidad Martínez Bonatti fue un gran grabador y como les decía, fue eh, cuando él ingresa a ser profesor de grabado en la escuela, es donde realmente se empieza como a trabajar en términos artísticos el grabado y no solamente como de digamos, como de artesanía, sin como, todo el rato está este diálogo como de las artes aplicadas y traerlas a las bellas artes y llevar las bellas artes a las artes aplicadas, ¿no? Entonces aquí como que ocurre algo súper interesante cuando Martínez Bonatti empieza a enseñar grabado. Vemos esta obra que él la hace como una serie de pruebas con su hija, con Elisa, y empieza a introducir como ya la foto, el fotograbado, ¿cierto? Empieza a dialogar con otras materialidades y con otras texturas, otras temáticas. El tercero de Grupo Signo es Alberto Pérez. Vemos aquí una composición sobre un cuadro que está hecha con madera, ¿no? Y vemos aquí la herida, la rasgadura del cuadro, esa herida que se refería a Mariluz con la obra Barricada 2. También, entonces, si se fijan, son puras obras de los años 60 que están como que introdujeron otra materialidad dentro del cuadro. O en esta pintura, en este cuadro, eh, que está lleno, está trabajado sobre diarios con la noticia de la invasión de Santo Domingo por parte de Estados Unidos en el año 65. Entonces también vemos cómo las obras son capaces de contestar de inmediato a la contingencia. Y además que la materialidad como que no la ocultan, no tratan de que parezca otra cosa. Si queda mancha, es mancha. Si hay textura, es textura. No ocupan el relamido para ocultar y que parezca otra cosa, aquí es lo que es nomás. Exactamente. Entonces como los pintores de alguna manera plantean como, bueno, ¿quieren realismo? No voy a hacer aparecer la carne de la pintura, en la pintura del cuerpo representado, porque para eso ya está la fotografía, sino que el cuadro viene a representar la realidad, pero desde como esta como mixtura de materiales recolectados de la propia realidad. Entonces, como que yo lo hago ingresar dentro del cuadro. Hay una pequeña reseña para que luego la puedan revisar también de Balmes, y estos son los 4 artistas que configuran el grupo Signo. Ellos también, como todos profesores de la escuela, por lo tanto también la influencia dentro de otros estudiantes de la escuela era inmensa. Entonces, todo lo que pasaba en la escuela, esta como discusiones con los racionalistas, los ópticos, con los gestuales, los informalistas, ocurría precisamente en la escuela, en donde fue decano José Balmes y bueno, ahí aparece esta idea que mencionaba en el programa, ¿no? Como de los artistas comprometidos. Que nada, pues como que estaban militando por la causa. Y no solamente por la causa chilena de Allende, sino que era una militancia latinoamericana. Entonces también es un periodo de muchos intercambios con Latinoamérica. Y por eso, nada, lamento mucho como que se nos haya pillado la hora y que no hayamos podido ver eh, más artistas. Tengo un montón, pero de pronto como que los podemos retomar luego para que podamos como quedarnos con esta idea de cómo la pintura empieza a salirse del cuadro progresivamente desde inicios del siglo XX hasta ya como entrando en los 70, ¿cierto? Y cuando ya el cuadro no resiste, entonces necesita como el artista ya no basta el cuadro, sino que hay que inventar otros lenguajes, ¿cierto? Poner el propio cuerpo, por ejemplo.
Quedémonos con esta última lectura. No sé quién le gustaría leerla. ¿Sí? ¿Hay alguien? Sí, ya. Marilu, tú tenías el micrófono abierto. Por eso te voy a poner a ti. Mi evolución partió de los elementos considerados en sí mismos, madera, papel, etc., e hice de ellos elementos de expresión. Así, la realidad era dada por los mismos elementos y no a través de la representación de una realidad ficticia. Por lo tanto, el cuadro no representaba, el cuadro presentaba, el cuadro era. Oh, qué bueno. Está buena la cita. Sí. Oigan, no quiero pasar a llevar, no quiero pasar a llevar el tiempo establecido del curso, pero no, pues quería que de pronto nos pudiéramos quedar con estas ideas eh, que fuimos como desarrollando. Eh, si quieren, como dejar estos minutitos para poder comentar y así como retomar la próxima sesión para ver qué pasó. Entonces, como si el cuadro ya no se hizo pequeño, se hizo poco, hacia dónde, qué caminos tomó el arte y los artistas para responder a esta realidad que empieza a superar. Catherine, había una consulta en el chat de alguien que pregunta si hay alguna bibliografía que puedas recomendar. Sí, sí, mucha, pero para no agobiar, yo creo que los ensayos de estos artistas, de estos historiadores del arte actuales, les dan miradas que permiten refrescar estas obras que ya para algunos dicen como estas obras son muy antiguas, pero igual las tengo que ver porque son parte del imaginario nacional. Pero es importante volver a esa construcción de cómo hemos construido un imaginario nacional para poder problematizarlo. Eh, también respetando que las arquitecturas, las pinturas, las esculturas también son como hijos e hijas de sus propios tiempos, con sus propios dilemas, ¿cierto? Con sus propias coyunturas. Sin embargo, yo creo que lo que me gustaría como plantear es cómo la historia del arte se puede construir y leer desde muchos enfoques. Entonces, por eso les voy a mandar algunos ensayos de Josefina de la Maza, que es súper bacán, es muy interesante cómo ella va volviendo sobre algunas obras. Y algunos documentales encuentro que son entretenidos. Tal vez podríamos mandar algunos documentales que están liberados y que, por ejemplo, permiten explorar y conocer más. Balmes, el doble exilio de la pintura, súper entretenido y que como que relata cómo este artista que se baja del Winnipeg, arrancando de la Guerra Civil Española, tiene que después exiliarse durante la dictadura de Pinochet y cómo hace resistencia y organiza, ¿cierto?, su propio trabajo, reorganiza su propia vida y después vuelve a este Chile como una vez como reconfigurándose el proceso de vuelta a la democracia. Sí, no sé si, me parece que la conexión tuvo muchos cortes. Me quedé pegada. ¿No? Ah, ya. ¿Qué decía? Ay, qué bueno que ahí mandaron el configuración de Matilde Pérez. Ese material está súper bonito. Es muy nuevo y se está presentando en algunos colegios. El equipo de educación del ministerio ha ido a presentarlo a varias partes. Y bueno, eso, pues no sé si no hay como más preguntas o observaciones. Eh, Nos conectamos la próxima semana. Vamos a pasar algunas cositas que no vimos
como el gran Guillermo Núñez, que para los que no lo conozcan, sería hermoso como conocerlo porque creo que es un legado precioso para la historia del arte chileno, y también que tiene muchas propuestas como de arte educación para poder llevarlas a sus propios espacios. Y ojalá ver como harto como lo que estaba pasando en los años 60 en Argentina, que es muy interesante. Así que ahí vamos a ver una selección de obras de lo que estaba pasando en el Ditela, en Rosario, el Tucumán Arde. Esas cosas espero que las podamos ver la próxima semana, así que va a ser una sesión como bien de arte y política, y también de como estas lecturas de historiadoras del arte contemporánea, como poniendo en tensión esos contextos. Katy, una cosita, la exposición de Núñez que está en el MAC Quinta Normal es súper interesante como propuesta, si hay alguien que puede ir. Gracias por lo. Las que están más lejos, les contamos que es una exposición de toda esta época de los 60, se llama Guillermo Pop, que es como cuando el grabado empieza a masificarse y empieza a aparecer las primeras máquinas de impresión en offset en Santiago de Chile. En distintos puntos en Chile empiezan a llegar estas tecnologías como de la reproductibilidad, como con muy buena calidad, y el grabado empieza a aparecer como un lenguaje posible y de intercambios y de experimentación, como comentaba Rafa, que es lo que ocurre también, que revitaliza bastante los movimientos organizados en los colectivos, ¿no? Como de poder imprimir y sacar y como que llevar mensajes, y que está, si bien tiene esta como beta, bien como de arte y propaganda y arte y compromiso y también muy vinculado también a la publicidad. Hay trabajos como muy delicados de gráfica. Así que esa exposición está en el MAC de la Quinta Normal para los que puedan ir, y si no, les podemos mandar ahí algún videíto, alguna cosa, porque es muy, muy interesante este diálogo entre Nueva York y arte pop, Warhol, y los artistas que están imprimiendo acá en el sur global. La industrialización del arte. Sí. Así es. Ya, pues bueno, espero que nos juntemos de nuevo el próximo martes. Así es. Y podamos conversar. Yo hoy día hablé caleta, pero ojalá ustedes traigan obras. Eso sería, puede ser, les tinca como algo. Entonces, así como finalizamos, ya saben más o menos qué vamos a ver. Entonces, si puede ser la próxima sesión, alguien que quiera compartir una obra sería muy interesante, porque así construimos el contenido, porque ustedes igual saben, sí saben, ustedes saben, ustedes saben un montón. Ya pues. Ya. Muchas gracias. Muy buena la clase. me Muchas encantó. gracias, buenísima la clase, nos vemos. Que estén muy bien, Gracias a cuídense. todos. Gracias. Gracias por conectarse. Gracias, Catherine, también. Gracias. Gracias, Catherine. Saludos a todos. Nos vemos. Chao, chao. Corazón. Corazón coreano.